Entonces vamos a estar meditando, vamos a abrir la palabra allí en el libro de San Mateo, capítulo 27. Gloria al Señor. Mateo 27, 11. Gloria a Jesús. Mateo 27, 11. Gloria al Señor. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondía ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios mío, por este momento precioso que nos concedes, este tiempo para estar en tu casa. Hemos venido, Señor, para adorar tu nombre, para exaltar tu nombre, para rogar tu favor, Señor, por nuestras necesidades y peticiones, pero también para meditar en tu preciosa palabra. Tu palabra que es la que nos bendice, tu palabra que nos da vida, tu palabra, Señor, que nos advierte, tu palabra que nos corrige. Bendice en esta noche nuestras vidas a través de la misma, Señor. Es tu palabra, no la palabra de un hombre, de una mujer, es tu palabra, Señor. Dejamos, Dios mío, tu palabra y la vida de cada uno de nuestros hermanos para que seas tú obrando conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Presiones que determinan futuro. Vamos a meditar un poco. Esto es un tema bastante extenso y encontramos cuando estudiamos la palabra de Dios acerca de diferentes temas, mucha tela, como decimos, por cortar, pero por causa del tiempo quizás vamos a estar mirando un poco hoy, y si el Señor nos concede una nueva oportunidad, estaríamos viendo una segunda parte. Vamos solamente a mirar así un poco esta noche acerca de presiones que determinan futuro. La presión, las presiones que se viven en el mundo, hermanos, nos alcanzan, la verdad, a todos. Así seamos cristianos ya nacidos de nuevo, somos muchas veces presionados por diferentes circunstancias. Y el significado de presión es fuerza moral, influencia ejercida sobre una persona para condicionar su comportamiento. Estamos en un mundo lleno de presiones, presiones internas, presiones externas. Las presiones internas encontramos la ansiedad, el miedo y la duda. Y ayer, mientras el pastor enseñaba en la escuela dominical, en unos punticos del mensaje que daba, hablaba acerca de esto. Y cuando ya los que estamos agendados para el siguiente culto, cuando vemos que tocan un poquito de lo que el Señor también nos dio, consideramos que es la palabra que el Señor quiere para el pueblo. Y nos sentimos como que, bueno, el Señor está confirmando allí su palabra. Hace un tiempo el Señor me permitía, a raíz de todo lo que vive el ser humano hoy en día y en este trabajo que realizamos con muchas personas que empiezan a venir a los cultos, empiezan a asistir a la iglesia, uno se da cuenta de la presión tan tremenda que vive mucha gente, que a veces ni usted y yo nos imaginamos. Y usted dirá, no, hermanos, que yo también tengo presiones en el trabajo, en la casa, con mis emociones. Pero siempre he dicho, hay una diferencia entre el que tiene a Dios y el que no tiene a Dios. Usted y yo tenemos a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos al Señor en corazón? Todos tenemos al Señor, los que estamos aquí. Bueno, no sé si hay algún amigo aquí en medio nuestro que no haya recibido a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador,
pero la mayoría ya lo hemos hecho y tenemos al Señor. Ahora, no quiere decir, como les decía, que no vengan esos momentos de presión solo en nuestra vida, pero es más fácil llevar las cargas cuando conocemos la palabra del Señor, cuando conocemos sus promesas, cuando sabemos que el Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y yo os haré descansar, cuando el Señor dice: echar toda vuestra ansiedad sobre mí, que yo tengo cuidado de vosotros. Mientras que mucha gente allá afuera quizás lo ha escuchado, pero no ha entendido. Y yo creo, hermano, que es algo que el pueblo de Dios debemos entender, porque cada día la presión va a ser más fuerte. Cada día vamos a sentir más presión, tanto del mundo, del diablo y de la carne. Y entonces, en medio de esas presiones es a donde tenemos que tomar decisiones que van a determinar futuro. Es necesario que nosotros estemos mirando a través de la palabra cada situación que se nos sobrellega a nosotros, que vivimos, cómo se resolvió, cómo lo vivieron ciertas personas, ciertos personajes que encontramos, porque aquí en la Biblia encontramos muchos personajes, muchos ejemplos que el Señor dijo que estaban aquí para que nosotros aprendiéramos de ellos y no nos aconteciera quizás lo que muchas personas hicieron en su tiempo y que les fue mal. A algunos les fue mal, otros tomaron decisiones favorables y les fue bien. Y es importante. Hoy en día encontramos la tasa de suicidio aquí en Colombia nada más es altísima. Incluso usted ha escuchado de personas en Cristo que han tomado esta decisión. No sabemos, no vamos a juzgar, pero uno como cristiano no dice: Dios, tenga misericordia, porque tuvo que haber sido una situación muy compleja para la persona que estando en Dios tomó esa decisión. Pero sabemos que son casos muy pocos que se oyen, pero sí se ha mencionado y reciente, y aquí en nuestra Bucaramanga. Entonces tenemos que estar pendiente de lo que el Señor dice en su palabra, y en toda situación, en toda circunstancia que estemos viviendo, venir a Él. A veces llegan esos momentos de ansiedad a nuestras vidas. ¿Cómo vamos a resolver nosotros ese momento de ansiedad? Es normal, somos seres humanos y nos enfrentamos a situaciones cada día a nivel familiar, a nivel laboral, amén, a nivel de iglesia. Se siente presión desde que nacemos, prácticamente desde que somos niños, porque si usted ve a un niño cuando ya nace, ya comienza, 6 meses, 8 meses, ya estamos allí los padres que ya tiene que empezar a decir las primeras palabras, que ya se tiene que tomar la sopa, y ellos tienen que ya comenzar a vivir ese momento de presión siendo pequeño, ¿verdad? Cuando ya empiezan a caminar: tú puedes, da el primer paso, a ver, y ellos ahí tratando, porque se le está diciendo que, y es necesario. Yo digo, esa presión es necesaria porque si no, ¿verdad? Es un aprendizaje, es una enseñanza, pero me refiero a que desde niños estamos recibiendo presión y vamos creciendo y vamos recibiendo presiones, y mantenemos así, hermanos, hasta que Cristo venga por nosotros o nos llame a su presencia. Gloria al Señor. Esas presiones externas, presiones sociales, familiares, les decía, y laborales. No sé qué presión vive usted en el área familiar, en su hogar, con su familia, con sus hijos, en la parte social, con sus vecinos, en medio de la iglesia, en medio de lo que el mundo nos ofrece. Hoy en día vivimos presiones muy tremendas, hermanos. Hace un tiempo yo les decía, el Señor me permitía compartirles aquí también la palabra del Señor, y hablábamos de lo que realmente necesitamos, lo que queremos nosotros, lo que realmente necesitamos. ¿Por qué? Porque hay mucha presión también en esa parte social hoy en día. Entonces nosotros también comenzamos a caer de pronto en eso, de ver lo que va saliendo en tendencia, las modas, el último carro, la última motocicleta.
la última moda en el vestido, las telas, en el caso de las mujeres, los jóvenes, amén, en la universidad, todo eso es presión, hermano. Entonces nos vamos sintiendo a veces menos y no estamos a la par con el hermano que tiene, no sé, el último carro, el último celular, y entonces queremos, sin darnos cuenta entramos como en una competencia. Y eso allá afuera, digamos, ok, la gente no conoce al Señor, pero aquí en la iglesia, amén. El apóstol Pablo en una ocasión dijo: mientras tengamos techo y abrigo, estemos contentos, ¿verdad? Hablándole a una iglesia. Entonces, si el Señor provee, amén, y lo necesitamos, amén, pero que no sea porque es que el hermano lo tiene, porque es que la hermana lo tiene, porque es que ahora todos en la iglesia tienen el último carro y yo con este carrito que es modelo, no sé, por allá modelo de los años 50, no sé qué. No, hermano, si todavía el Señor lo tiene con ese, por algo será, siga con ese. Pero no nos dejemos presionar, amén, por lo que estamos viendo, por lo que el mundo ofrece, por lo que se mueve en medio de la iglesia. Debemos mantener siempre esa actitud de búsqueda al Señor y que Él nos dirija, incluso en esas cosas, hermanos, incluso en esas cosas que son materiales y las necesitamos. Y vuelvo y reitero, si el Señor bendice a alguien y le da, amén, pero que sea, amén, que el motivo no sea porque me siento presionado y me endeudé hasta aquí con tal de estar a nivel de los demás. Gloria al Señor, aleluya. En la Biblia encontramos, como no tenemos mucho tiempo, vamos a ver si alcanzamos a mirar hoy tres casos de gente que tuvo presión en su momento y tomaron decisiones que marcaron futuros, ¿verdad? Que determinaron futuro. Nosotros nos referimos en esta ocasión a un hombre que encontramos allí en Éxodo 32:1. Vámonos allí a Éxodo 32:1. Gloria al Señor. Ya usted se debe estar imaginando de cuál personaje vamos a estar mirando allí. Gloria al Señor. Éxodo 32:1 dice la palabra: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Mire que aquí estaba el pueblo ejerciendo presión sobre este hombre que había quedado encargado, mientras Moisés estaba por allá en comunión con Dios, con el Padre. Estaba ya recibiendo algo muy importante incluso para el mismo pueblo, pero ya llevaba muchos días. ¿Y qué pasó con ese resto de pueblo que se quedó? Se cansaron de estar esperando. Miraban que bueno, salimos de Egipto, estamos en medio del desierto, no avanzamos, Moisés se fue, estamos aquí nada más con Aarón, y les entró la desesperación. Y empezaron a buscar al que había quedado encargado en ese momento, que era Aarón. La Biblia no dice cuánto tiempo llevaban ellos ejerciendo presión. No sabemos si apenas fueron y le dijeron de una vez él lo hizo. Puede que no, puede que sí. Pero imaginémonos que llevaban varios días, que no fue de una vez. Que no fue de una vez que le dijeron: Aarón, mira, Moisés no baja, haznos dioses. Y él le diga: bueno, a ver, denme los zarcillos que tienen y empezamos a trabajar en eso. Puede que no, puede que llevaran varios días ya, de pronto desde el día 20, desde el día 25. Aarón, quizás venía el uno: mire, Moisés no viene. Quizás venía el otro: mire que el pueblo ya está cansado. Mire que algunos ya de pronto están diciendo que debieron no, sí, ellos siempre lo repetían, haber salido de Egipto. O quizás algunos están pretendiendo quizás avanzar, porque es que no sabemos qué pasó con Moisés. Y quizás venía el uno, venía el otro y le decía, la Biblia no dice, pero imaginémonos. Y fueron ejerciendo presión sobre Aarón, porque no era tampoco la voluntad de Aarón. Siempre decimos: uy, Aarón, mire lo que hizo. Pero Aarón en ese momento se sentía presionado.
Aarón se sentía presionado por el pueblo. Hay decisiones que no son fáciles de tomar, hermanos, cuando se está frente de un grupo. Amén. Este culto es escuela de oración y liderazgo, ¿verdad? No hay decisiones que son fáciles de tomar cuando se está frente a un grupo, hermano, porque a veces estamos allí con el grupo y llega el uno y el otro y dice, es que esto aquí, y es que esto allá, es que no nos parece esto, y es que no nos parece aquello. Mire, usted que es el líder, mire, usted que es la líder, ¿qué va a hacer? ¿No va a hablar? ¿No va a decir? Eso ejerce presión, hermano. Liderar es una bendición, es un privilegio, pero también es una responsabilidad y se necesita en verdad que el Señor ayude a cada uno, ¿verdad? Que está frente a un grupo, hermano, porque no es fácil. A veces nosotros los seres humanos tendemos a ser así. Cuando no nos gusta algo, cada uno va y dice lo que le parece y cada uno tiene una opinión diferente. Cada uno de nosotros opinamos diferente. Y no es fácil. Imaginémonos o pongamos de ejemplo que el pastor, está de viaje, ¿verdad? El pastor aquí de la iglesia. Entonces resulta que un grupito de hermanos hicieron algo que no estuvo bien. Y el resto de la iglesia viene hacia la persona que dejaron encargada y le dicen, no, mire, es que mucho pueblo está aquí mal por lo que hicieron estas personas. Y entonces están ya tomando decisiones que se van a ir, ¿qué tal? ¿Qué hace una persona que quedó encargada en ese momento? Si le dicen, pero resuelva usted, no, pero yo qué voy a resolver si yo no soy, ¿verdad? El pastor. Entonces las presiones, hermanos, a veces llevan a tomar decisiones. Y fue lo que le pasó a Aarón. Aarón estaba allí presionado por el pueblo, y es que no eran 100, no eran 200. Era una cantidad de gente, hermanos, que no estaba conforme y que estaban ya desesperados porque Moisés no aparecía. Y empezaron a presionar a Aarón hasta que Aarón tomó la decisión. Versículo 2, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces vemos que aquí ya se toma una decisión. Ya Moisés accede a esa presión del pueblo y trata de resolver sus incomodidades, y hacen lo que ellos estaban pidiendo, que era, haznos dioses. Haznos un Dios que nos dirija de ahora en adelante. Una decisión que determinó, mis hermanos, un futuro, porque cuando Moisés baja del monte, él se da cuenta, pues ya Dios le dice allá lo que el pueblo había hecho, y él baja, y Aarón estaba allí y le dice, bueno, estamos ya hablando en nuestras propias palabras porque vamos adelantando por el tiempo. Él le pregunta a Aarón, y Aarón le dice, usted puede seguir leyendo toda esa parte allí. Ahí encuentra cuando Aarón le dice, no, es que el pueblo, Moisés sabe que el pueblo es de dura cerviz, el pueblo es rebelde, usted ya los conoce. Ellos me dijeron, haznos dioses, y yo les hice un Dios. Y Moisés se airó, y Moisés se paró a la puerta, y fue cuando convocó al pueblo. En esa decisión, hermanos, murió una cantidad de gente. Usted que conoce la historia, y el que no la ha leído bien, está allí, todo este pasaje del capítulo 32 a donde leímos, allí encontramos. Amén, murió una cantidad de gente a causa de esta decisión. Quizás gente que ya pues se había quizás determinado, Dios en ese momento quiso tomar esa decisión, y muchos de ellos murieron, no avanzaron más de ahí, no entraron a la tierra prometida, o sea, la promesa que Dios les había dado, ellos no la alcanzaron. ¿Por qué? Porque ellos se afanaron, se desesperaron, no esperaron, y presionaron al líder que estaba en ese momento, y tomaron esa decisión, y hubo mortandad.
Entonces es un ejemplo, hermano, de decisiones que determinan futuro. Gloria al Señor. Les hablaba de dos ejemplos más. Vamos a mirar en 1 Samuel 13. El tiempo es nuestro peor enemigo, gloria al Señor. Cuando estamos allí de pronto, cuando no tenemos mucho, bueno, sin juzgar interés, de pronto ya tenemos afán de irnos, decimos, bueno, que pase rápido. Gloria al Señor. Pero estamos estudiando la palabra de Dios, 1 Samuel, y nos gozamos porque el Señor a través de ella nos muestra estos ejemplos que nos ayudan. Les dije 1 Samuel. Amén. 1 Samuel 13. Estamos en 2 Samuel. Gloria al Señor. Primera de Samuel 13, 8. Dice la palabra, y él esperó 7 días conforme el plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Aquí vemos el caso de Saúl, ¿verdad? De Saúl en ese momento que ellos estaban en guerra. Y ellos, Saúl vio que pues estaban perdiendo y el pueblo estaba asustado. Y Samuel pues no había llegado y ellos querían invocar el favor de Jehová. En ese tiempo pues acostumbraban en esas guerras, en esas situaciones pues invocar el nombre de Jehová, consultar, pedir el favor de Jehová. Y él no llegaba, ya eran 7 días y el pueblo se estaba yendo. El pueblo se estaba ya escondiendo en cavernas. Si usted lee desde el capítulo 13 donde habla de guerra contra los filisteos, dice en el versículo 4, y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Migna, al oriente de Bet-Taben. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. El pueblo estaba asustado. Era una cantidad de gente, era un ejército grande que venía contra ellos y ellos se asustaron, estaban asustados y no querían quedarse allí esperando que viniera el enemigo. Entonces empezaron a huir. Fue un momento de presión también para Saúl. Siempre hablamos que Saúl desobedeció, que Saúl aquí, y sí, él desobedeció y le fue mal al hombre. Pero este momento que él estaba viviendo no se justifica, pero era un momento de presión para él. Amén. Quizás nosotros lo leemos y vemos a ese Saúl desobediente o que no esperó que viniera el profeta, que no. Pero hermano, no era fácil la decisión. ¿Qué haría usted y yo si estuviéramos en eso? Preguntémonos qué decisión tomaríamos con todo también un pueblo allí asustado, temblando, escondiéndose, huyendo. Amén. Y quizás iban también y le presionaban y le decían, pero ¿qué vamos a hacer? Mire bien, el ejército nos van a matar. Amén. ¿Qué decisión tomaríamos nosotros? Saúl, pues, 7 días Samuel no venía. Y en ese tiempo no había para mandarle un email, un WhatsApp, Samuel ya viene llegando. Ahorita nosotros estamos por allí esperando y vemos que no llegan el que estamos esperando y de una vez marcamos, llamamos al uno, al otro, mandamos WhatsApp por aquí, por allá, correos. Hacemos de todo porque nos desesperamos y más si es una situación de vida o muerte. Buscamos la solución, pero en ese momento no la había.
Él no la tenía y el pueblo se le estaba desertando, dice aquí, estaban yéndose. Entonces él tomó la decisión de hacer lo que no le correspondía hacer a él. Y fíjese, Samuel ya estaba por llegar. Entonces a veces podemos aplicar esto que a veces vale la pena esperar, porque a veces cuando la respuesta ya está allí cerca, es cuando nosotros nos desesperamos más. Y es donde el enemigo más hace presión, cuando ve que ya viene la respuesta. Y es ahí donde el enemigo más hace presión y que la circunstancia que estamos viviendo. Y ahí es a donde hay que tener la calma y seguir esperando. Porque él hizo esto y Samuel, usted lo puede leer allí textualmente, quizás por el tiempo no lo leemos, pero yo sé que esta historia es muy conocida y la mayoría la sabemos. Y él tomó la decisión, hermanos. También porque por la presión que estaba viviendo en el momento. El pueblo se le estaba desertando. Y les decía, para un líder, para un pastor, muchas veces no es fácil tomar una decisión en la congregación. Quizás estos son iglesias medianamente, pues decimos grande. Aquí eran pueblos, naciones, ejércitos, ¿verdad? Y solamente en una congregación como esta, a veces en medio, como les decía ahorita, en medio de un liderazgo hay que tomar a veces decisiones. Porque se ejerce presión allí y a veces no sabemos qué hacer. Allí toca esperar, consultar al Señor a ver qué dirección a Él. Amén. A no desesperarnos porque eso puede marcar el futuro, puede determinar. ¿Qué marcó aquí? ¿Qué determinó aquí para Saúl esta decisión? Determinó el futuro de él. Sabemos que esta desobediencia a Dios no le agradó. Esto que él hizo, Dios no le agradó. Dios no se agradó de eso. Porque su postura era esperar. Así se fueran todos, así se siguieran escondiendo. Él debe esperar que algo Dios iba a hacer. Si nosotros tenemos, hermanos, la confianza en Dios y decimos que creemos en el Señor y que tenemos fe, vamos a esperar que el Señor nos dirija. Vamos a esperar que Él nos ayude, que Él nos muestre qué es lo que hay que hacer. Y cuando ya tengamos claro como que, bueno, esto es lo que Dios quiere, pues vamos a tomar la decisión. ¿Para qué? Para que no sea afectado el futuro. Gloria al Señor. Como les decía, no podemos ahondar mucho en estos temas por causa del tiempo. Vamos nuevamente a Mateo, a donde leímos, y allí vamos a concluir. Mateo 27. Gloria al Señor. Aquí encontramos a un hombre también, hermano, en estrecho. Debía tomar una decisión muy importante. Amén. Que determinaría el futuro de toda una humanidad. Pero que en ese momento él no lo sabía. Y nosotros lo sabemos ahora porque tenemos la Biblia, lo leemos. Pero en ese momento la mayoría, ni siquiera el pueblo de Israel sabía. Muchos dudaban, no creían en el Señor Jesucristo. Amén. Y este hombre, Pilatos, tenía que tomar una decisión acerca de él, que fue el pasaje que estuvimos leyendo. Cuando leemos 27, el versículo 15 dice: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos le dijeron, Pilato, les dijo Pilato, ¿a quién quieres que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Pilato era consciente de que el Señor Jesús no debía nada, de que él era inocente, de que era que el pueblo estaba envidioso, los sumos sacerdotes, la gente del pueblo de él estaban envidiosos, no querían. Amén. Y él era consciente de eso, pero sin embargo tenía que tomar una decisión. Él tenía que tomar una decisión y pues él propuso soltar a este preso Barrabás. Pero el pueblo no quiso que fuera él, ¿verdad?
El versículo 20 sigue diciendo: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilatos les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador le dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Era una decisión muy difícil para Pilato, pues Jesús, igual nuestro Señor Jesucristo, no era familiar de él, no era nada de él. Pero él sabía que era inocente, que lo interrogó. La parte que leíamos dice que cuando habló con él, se maravilló de lo que él respondió. Aparte, la esposa le mandó a decir, recuerdan que la esposa le dijo: no tiene nada que ver con ese justo, porque he padecido mucho en sueños por causa de él. O sea, no le haga nada a esa persona, o sea, mire bien lo que va a hacer. Entonces él tenía que pensar en eso, bueno, lo que el pueblo le decía, pero también la razón que le había mandado su esposa. ¿Qué decisión tomaba Pilatos en ese momento? ¿Era fácil para Pilatos, hermanos? ¿Ustedes creen que era fácil? Ustedes dirán: sí, tocaba porque el Señor Jesús era nuestro Salvador. Y sí, fue una presión en ese momento que determinó un futuro bonito para nosotros. Pero les decía, en ese momento Pilatos no sabía eso, y él se sentía presionado en ese momento. Cuando vamos allí a San Juan 19:12, vamos a mirar esta última cita. Bendito sea el Señor. Dice: desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este suelta, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Ellos insistían, aparte le decían: si no lo haces, ya no vas a ser amigo de César. Entonces él tenía la presión por parte de las palabras de su esposa, pero también que ellos le irían a acusar de que él no era amigo del César. No era fácil la decisión que tenía que tomar Pilato en ese momento, pero estaba bajo una presión, y bajo esa presión él tomó esa decisión. Y se lavó las manos y dijo: allá ustedes. Decisiones, mis amados, presiones que determinan futuro. Nos es necesario que cada decisión que vayamos a tomar, demos el tiempo, esperemos, no vamos a apresurarnos. Sabemos que hay momentos que decimos: aquí ya toca tomar una decisión porque no sé qué más hacer. Pero nosotros tenemos al Señor. Siempre debemos estar orando preciso, no cuando llegue ese momento difícil para no saber, sino que, como dice el Salmo 32, capítulo 32, dice que orará a Dios todo santo en el tiempo en el que Él puede ser hallado. Porque ciertamente en la inundación de muchas aguas, estas no llegarán hasta Él. Eso nos está hablando que debemos hacer esa provisión, ese vallado de oración, que debemos estar en comunión con el Señor y también con su palabra, para cuando lleguen esos momentos difíciles, de presiones, de donde hay que tomar decisiones, el Espíritu Santo nos dirija. Amén. Porque hay momentos, hermanos, que hay que tomar decisiones en el hogar, decisiones quizás en una relación que alguien tenga,
una relación sentimental que de pronto no marcha de la mejor manera. Y estas relaciones, hermanos, sobre todo en personas que están solteras, que apenas están allí en ese propósito, hay que orar bien, porque son decisiones que también determinan el futuro de cada uno del que va a tomar esa decisión. Amén. En una relación sentimental hay que orar, porque el matrimonio, como conocemos por la palabra, no es como hoy en día muchos lo toman allí. Me casé y me fui mal y ya me separé. ¿Por qué? Por eso, porque la presión a veces. ¿Cuántos años que usted ya tiene? Y nada que se casa. Uy, mucho bombril usted. Bueno, eso decían hace un tiempo, ¿no? Y empiezan, pero ¿cuándo es que se va a casar? Y yo quiero comer ponqué ya, este año sí. Y entonces, si es una hermana, va pasando los años y llega la edad y entonces comienza la presión allí en la parte emocional. Oiga, si no me voy a casar. Entonces, pueda que se tome una decisión a la carrera. Y eso va a determinar el futuro de la persona. Entonces, en esas relaciones también hay que tener cuidado. Amén. Porque hoy en día, allá afuera, se ve muchísimo eso, ¿verdad? Muchísimo. Hacen una fiesta así bien grande, bien pomposa, pero no dura el matrimonio escaso medio año. Entonces, ¿por qué? Porque a veces hay presión. La presión esa que le decía, esa presión social, esa presión de querer ser como los demás, de no quedarme atrás, como decimos. Y después el perjudicado es la persona que tomó esa decisión apresurada. Vamos a estar de pie, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que nos dirija. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Dios, por este tiempo. Hemos meditado, Señor, un tiempito en tu palabra. Hemos mirado acerca, Señor, de estos ejemplos de personas que estuvieron en un momento, Señor, determinado, bajo presión, Señor. Y allí se tomaron decisiones, Dios mío, para bien o para mal. Señor, queremos como pueblo tuyo que somos, a que nos dirijas y que nos ayude para que cuando lleguen esos momentos de presión a nuestras vidas, Señor, como líderes, quizás en la vida de los pastores, quizás en la vida de un padre de familia que lidera ya su hogar, Señor, quizás allí una persona en su empresa, en su trabajo, Dios mío, que hay que tomar decisiones, quizás con aquel empleado, quizás hay que tomar decisiones allí, Dios mío, que van a marcar el futuro. Dirige, Señor. Dirige a aquel, Señor, que quiere casarse o que está allí en ese propósito orando. Dirige, Señor, para que andemos en tu perfecta voluntad. No por presiones, Señor, sino porque tú ya nos das, Señor, esa oportunidad, o porque tú ya dices, este es el tiempo. Oh Dios mío, que tu pueblo, que como pueblo tuyo siempre miremos tu palabra, porque en tu palabra está, Señor, todo para nuestras vidas, para nosotros. Que nos dejemos dirigir por ella, por tu Espíritu Santo, que no contristemos al Espíritu Santo de Dios, para que Él esté allí avivado en nuestras vidas y nos dirija a todo conocimiento, a toda verdad. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios, por tu palabra y por tu consejo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor.